Hola, buenas tardes. Nuestro video de hoy se relaciona con la religión más importante. ¿Por qué el título? ¿Hay una religión más importante que otras? Yo creo que no. Pero es común escuchar, ustedes saben, y yo lo he visto, lo he escuchado. Yo pertenezco y practico la verdadera religión. O la religión que yo predico o practico es la más importante. Hay expresiones de personas así y siempre queda la duda entonces, ¿cuál es la religión más importante? Primero tendríamos que entender qué es religión. Y en definiciones no nos pondremos de acuerdo. Hay una definición de parte de un tal William James, que se los anoto aquí, pero sinceramente la definición deja mucho que desear, igual que las demás definiciones. Entonces empezaríamos por tener una idea de qué es una religión. Ahí la importancia. La religión más importante, ¿cuál es y por qué sería la más importante? Es la pregunta. Bueno, nosotros con lo que hemos visto hasta ahorita y que estamos resumiendo, es que son 4 religiones más grandes, no por antigüedad ni por la filosofía o doctrina, sino por el número de seguidores. Y estando en un orden de presentación, diríamos que el número 1 es el cristianismo, con 2.400 millones de seguidores en el mundo. Enseguida viene el Islam o los musulmanes. Entonces, seguimos también con el hinduismo y terminamos con el budismo. Esas 4 religiones grandes, insisto, grandes por el número de seguidores, ahí está una de las más importantes. ¿Cuál es la que lleva el número 1? El cristianismo. En segundo lugar, el Islam. Bueno, yo les platiqué y ustedes ya leyeron algunos libros que comenté, cómo es que estas 2 religiones han llegado donde están, primero y segundo lugar. Si han leído un poco de historia sobre, no necesariamente de religiones, sino de cómo algunos países fueron conquistados, en este caso incluido México. En México había muchas culturas, con costumbres que no eran del gusto de los conquistadores, porque los conquistadores traían la religión verdadera, y pongo la palabra religión verdadera entre comillas. Ellos traían el conocimiento del Dios verdadero, el Dios verdadero entre comillas. Cualquier práctica que estuviese fuera de esa ideología o algo que ellos habían aprendido, todo era demoníaco. Entonces destruyeron pueblos enteros por no practicar una religión que nadie les predicó. Y los que quedaron vivos se les predicó, pero a base de latigazos, castigos, humillaciones, para que se les quedara la religión nueva en la piel hasta en la sangre. Hoy mucha gente jura y perjura que es cristiana o que es católico, porque sus padres y el padre de sus padres fueron católicos. Pero ninguno sentado te puede explicar qué significa ser católico o qué significa ser cristiano. No hay una certeza, no hay un estudio, no hay una convicción, no hay una vivencia, no hay una vivencia del ser espiritual, simplemente porque se le selló a base de golpes y la gente se identifica con una religión. Quizá la parte que menos conocemos, porque yo no conozco mucho, es el Islam, pero no fue nada diferente. A base de espadas se sometió a muchos pueblos para que entraran a la nueva fe. No hay por qué negarlo, o por qué debemos de abstenernos de decirlo. Así pasó. Pero nuestro tema y nuestra pregunta es, ¿cuál es la religión más importante? Si ustedes ya leyeron o vieron lo que les platiqué por los videos, pues es atractivo cualquiera de las religiones que sea. Es importante la que ustedes practican. Es importante donde ustedes se sientan a gusto. Y no puedo decir yo cuál es la religión, porque para uno el hinduismo es lo máximo, para otro el islam es lo máximo, para otro el cristianismo es lo máximo, porque han vivido o porque despertaron, abrieron los ojos y resulta que entendieron que eran cristianos. Otros abrieron los ojos y entendieron que eran budistas, porque nacieron en esa doctrina, en ese pueblo, en esa civilización, en esa cultura. Pero no porque hayan investigado, hayan estudiado o hayan llegado a una certeza por una búsqueda exhaustiva personal para determinar cuál es la religión. Entonces, el que tenga un primero y segundo lugar, cristianismo e islam, no significa que sean las mejores religiones. Ahora, en los años 60 y 70, los maestros universitarios recitaban una oración, un refrán, un dicho en latín, que dice, Vox Populi, Vox Dei, que traducido al español es, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y era tan aceptada o forzada, no sé si a los maestros universitarios los obligaban a que dijeran, porque era como recitar Padre Nuestro en una escuela o secundaria católica, donde esa es la fuerza que aprendes el Padre Nuestro. Y sí, se vio mucho cuando empezó el socialismo en América Latina,
y se platicaba ese término de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Si alguien cree fehacientemente, cree que es lo correcto y que la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces la mejor religión sería el cristianismo. ¿Por qué? Porque quien lo sigue es el pueblo. Los seguidores de una religión no siempre son los médicos, no son los científicos, no son los estudiados, no son los librepensadores. Son personas que se adhieren porque les gusta una canción, porque les gusta un verso o porque ahí nacieron, como dije al principio. Entonces, son seguidores naturales, no seguidores por convicción. La masa es la que representa la religión más grande o las más grandes. Las masas hacen que las religiones 1 y 2 sean las más grandes. Pero si hay que hacerle caso al texto en latín, entonces la religión más importante es el cristianismo. En otro video platicaremos y comentaré de por qué no es cierto que Vox Populi, Vox Dei. Por lo pronto, muchas gracias.